La primera vez que Javier sospechó de mí fue un sábado por la mañana, en pleno barrio de Salamanca, cuando me vio salir del Hotel Wellington cogida del brazo de otro hombre. No fue una escena planeada, ni mucho menos. Habíamos terminado un desayuno de esos largos y, convencida de que mi marido estaba en su clase de pádel, me sentía segura. Pero el destino es cruel. Él estaba cruzando la calle con un compañero de trabajo justo en el momento en que Álvaro y yo salíamos por la puerta giratoria. Recuerdo perfectamente la cara de Javier, los ojos abiertos como platos, la mandíbula apretada, y ese gesto de incredulidad que mezclaba furia y desolación al mismo tiempo. Yo, en cambio, me quedé paralizada. No tuve ni siquiera reflejos para soltar el brazo de Álvaro, lo que hizo que la imagen pareciera todavía más incriminatoria. Hasta entonces, yo creía que lo tenía todo bajo control. Me repetía que eran solo encuentros esporádicos, que sabía separar mi matrimonio de mi aventura, que nadie jamás se enteraría. Pero ese cruce en plena calle fue como si la vida me arrancara la máscara de golpe. A partir de ese momento, todo lo que había sido un secreto pasó a ser un campo de batalla. Javier no dijo nada en ese mismo instante frente al hotel. Se limitó a mirarme, dar media vuelta y seguir andando con el compañero de trabajo que lo acompañaba. Yo sentí como la sangre me hervía por dentro, no de rabia, sino de miedo, porque entendí que aquello no podía pasar inadvertido. Álvaro me preguntó si quería que fuéramos a algún sitio para hablar, pero solo conseguí murmurar que necesitaba volver a casa cuanto antes. Sabía que esa misma noche iba a tener que enfrentarme a lo inevitable. Cuando llegué, Javier ya estaba allí. Me sorprendió que no me gritara, que no me lanzara preguntas inmediatas. Estaba sentado en la mesa del comedor, con la chaqueta aún puesta y los codos apoyados, dándole vueltas a un vaso de agua que ni había probado. Me miró de arriba abajo como si estuviera viendo a una desconocida. Yo intenté fingir calma, dejar la bolsa en la encimera, preguntar si había comido, cualquier gesto que rompiera el silencio, pero su mirada me clavaba en el sitio. ¿Quién es?, preguntó por fin, con una voz seca que nunca antes le había escuchado. No respondí al instante, porque en mi cabeza se cruzaban decenas de opciones, desde inventar una mentira hasta fingir que era un compañero de trabajo con el que había coincidido de casualidad, pero Javier no apartaba los ojos de mí, esperando, y entendí que no había espacio para evasivas. «Es Álvaro, un compañero de la gestoría», contesté finalmente. Él sonrió con ironía, una sonrisa que me dolió más que cualquier insulto. «Un compañero. ¿Y sales con él de un hotel en plena mañana de sábado? ¿De verdad piensas que soy idiota?». Intenté acercarme, pero levantó la mano para que me detuviera. «No te acerques, Clara. Quiero escuchar la verdad, no quiero excusas, no quiero rodeos. Quiero que me digas qué coño está pasando». Me temblaban las piernas. No estaba preparada para que todo estallara tan rápido. Había imaginado conversaciones hipotéticas en las que yo tendría tiempo para justificarme, para hablar de la rutina, del desgaste, del vacío que sentía. Pero allí, frente a su mirada de acero, cualquier argumento sonaba patético incluso antes de pronunciarlo. «Ha pasado lo que parece», dije bajando la voz, esperando que mi sinceridad aplacara al menos parte de su ira. El silencio que siguió fue insoportable. Javier apoyó la cabeza en sus manos y respiró profundamente. No me insultó, no me echó de casa, pero la decepción en su rostro era tan brutal que me hacía desear un grito, cualquier reacción más visceral que aquel vacío. «¿Desde cuándo?», preguntó sin levantar la cabeza. «Un par de meses», confesé. Javier golpeó la mesa con el puño, lo que hizo temblar los cubiertos. «2 meses, y me has estado besando cada mañana antes de ir al trabajo mientras te acostabas con otro, me has estado diciendo que me querías mientras te ibas a un hotel con él, ¿tampoco significo yo para ti?». No supe qué responder. Intenté decir que lo nuestro estaba mal, que me sentía invisible en casa, que necesitaba sentir algo diferente,
Pero cada palabra que se me ocurría sonaba como una justificación barata. Me limité a quedarme en silencio, mirando al suelo, sintiendo la vergüenza recorrerme de arriba a abajo. ¿Lo sabe a alguien más?, preguntó de repente. No, nadie, contesté rápido. Él asintió lentamente, como procesando la información. Después se levantó, fue a la cocina y se sirvió un whisky, algo que nunca hacía a esas horas. Me duele más de lo que puedo explicar. Pensaba que lo nuestro estaba mal, sí, pero nunca creí que tú fueras capaz de esto. Podrías haberme dicho que estabas harta, que necesitabas un cambio, que querías separarte. Eso habría sido doloroso, pero honesto. Pero lo que has hecho es humillarme. Me atreví a dar un paso hacia él. No fue planeado, Javier. No salí a buscarlo. Simplemente pasó y me atrapó. Yo tampoco lo esperaba. Él me miró con los ojos vidriosos, pero sin lágrimas. Esa frase es la más cobarde que podías decir. No fue que pasó sin más. Tú lo buscaste, Clara. Lo buscaste cada vez que le escribiste un mensaje, cada vez que aceptaste una cita, cada vez que entraste en ese hotel. No lo pintes como un accidente. El resto de la tarde transcurrió en un silencio asfixiante. Javier se encerró en el despacho, y yo me quedé sentada en el sofá, con las manos heladas y la mente hecha un caos. El descubrimiento ya era real, ya no había vuelta atrás, y lo peor era que no sabía qué haría él con esa verdad. Esa noche, cuando salió del despacho, parecía más sereno, pero no por eso menos distante. Se acercó y me dijo en un tono gélido, quiero que sepas que ya no confío en ti. No sé aún qué voy a hacer, pero de momento necesito que duermas en el cuarto de invitados. No soporto tenerte al lado. No protesté. Acepté la sentencia como lo que era, el principio de un castigo que apenas comenzaba. Me encerré en la habitación, me tumbé en la cama sin quitarme la ropa y pasé horas mirando al techo, escuchando cada ruido de la casa, sabiendo que el descubrimiento de Javier era apenas la primera fase de un huracán que estaba a punto de arrasarlo todo. Pasaron 2 días en los que apenas cruzamos palabra. Yo intentaba acercarme con frases neutras, preguntando si quería café o si necesitaba que le planchara alguna camisa, pero él respondía con monosílabos y se encerraba de nuevo en su despacho. El silencio era peor que un grito, porque cada minuto sentía como el muro entre nosotros se hacía más alto. La noche del tercer día ya no aguanté más. Toqué la puerta del despacho y cuando me respondió con un que seco, entré. Javier estaba frente al ordenador, pero no escribía nada, solo tenía la pantalla encendida como excusa para no mirarme. Necesitamos hablar, dije con un hilo de voz que sonó más débil de lo que pretendía. Habla tú, contestó sin levantar la vista. Sé que lo que hice está mal, no voy a negarlo. Pero quiero que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Llevábamos meses sin tocarnos, sin mirarnos, sin sentirnos cerca. Yo me sentía invisible en casa, como si solo compartiéramos facturas y horarios. Cuando apareció Álvaro, me hizo sentir viva, me hizo sentir que alguien me veía. Javier cerró de golpe la tapa del portátil y me miró por primera vez en días. Su mirada era dura, cortante, y su voz sonó contenida, como si estuviera luchando por no gritar. ¿Y eso justifica que me traiciones? ¿Eso justifica que me dejes como un idiota delante de un hotel con un compañero de trabajo del que jamás me hablaste? ¿Eso justifica que conviertas 12 años de matrimonio en una mentira? Intenté acercarme, pero él se puso de pie, lo que me obligó a retroceder un paso. No, no lo justifica. Solo intento explicarlo. Yo también estaba perdida. No buscaba destruir lo nuestro, Javier. Fue un error que se salió de control. Él se rió, pero era una risa amarga, sin rastro de humor. Un error es dejar la leche fuera de la nevera. Lo tuyo no es un error, es una cadena de decisiones conscientes.
Nadie te obligó a escribirle, nadie te obligó a quedar con él, nadie te obligó a entrar en un hotel. Lo llamas error porque no quieres asumir que elegiste hacerlo. Yo apretaba las manos contra el cuerpo, sintiendo que cualquier cosa que dijera iba a empeorar su furia. Te juro que pensé en parar muchas veces. Me decía que estaba mal, que te estaba fallando, pero cada vez que me sentía ignorada en casa me convencía de que solo era una manera de compensar lo que me faltaba contigo. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano, esta vez con tanta fuerza que un bolígrafo rodó hasta el suelo. Compensar, ¿me estás diciendo que acostarte con otro era una compensación porque no te llevé al cine o porque no te dije buenos días como querías? No, Clara, eso es insultarme. Podías haber hablado, podías haberme dicho que estabas harta, que necesitabas más. Pero preferiste callar y buscar lo que te faltaba en otro. ¿Sabes lo que siento yo ahora? Asco, rabia y una humillación que no me cabe en el cuerpo. Las lágrimas me escurrían por la cara, pero no traté de ocultarlas. No quiero perderte, Javier. Te lo juro, no quiero que esto nos destruya. Podemos intentar arreglarlo, buscar ayuda, hablar con alguien. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Él se acercó hasta quedar a 1 metro de mí, con los puños cerrados y los ojos enrojecidos. Lo que sea hubiera sido no hacerlo. Lo que sea hubiera sido pensar en mí antes de abrirte de piernas con otro. ¿De verdad crees que ahora podemos ir a contarle a un terapeuta que llevas meses mintiéndome y que con un par de sesiones vamos a volver a ser la pareja ejemplar que aparentábamos ser? Estás loca si piensas que eso funciona así. Yo aún te quiero, murmuré, aunque sonaba hueco incluso para mí. Javier bufó. Tú no sabes lo que significa querer. Querer es estar en las malas, es hablar, es enfrentar los problemas. Lo tuyo es puro egoísmo disfrazado de carencia. Tú querías emoción, querías sentirte deseada, y en lugar de mirarme a mí, miraste al primero que te sonrió distinto en la oficina. Eso no es amor, eso es vacío. No supe qué responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. Si me das una oportunidad, puedo demostrarte que quiero salvar lo nuestro. No voy a volver a verlo, puedo dejar el trabajo, puedo cortar todo de raíz. Te lo prometo. Él se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir su respiración agitada. No necesito promesas ahora, Clara. Necesitaba lealtad antes. Y no la tuve. Así que tus palabras me saben a nada. ¿Sabes qué pienso? Que lo único que quieres es asegurarte de que no pierdes la comodidad de esta casa, de este matrimonio, de todo lo que construimos. No es a mí a quien quieres, es la seguridad de no quedarte sola. Eso no es verdad, protesté con la voz quebrada. Si lo es, replicó él. Porque si de verdad me quisieras, nunca habrías hecho lo que hiciste. Y lo sabes tan bien como yo. La discusión se prolongó durante horas, con momentos en que levantábamos la voz y otros en los que reinaba un silencio cargado de odio y resentimiento. Javier no me puso la mano encima, pero cada palabra suya era como un golpe seco. Yo intentaba encontrar algún resquicio para que me escuchara, pero cuanto más hablaba, más lo veía alejarse emocionalmente. Cuando finalmente se marchó al dormitorio, yo me quedé en el despacho, hundida en una silla, consciente de que la confrontación no había servido para acercarnos, sino para dejar claro que entre nosotros ya no había confianza ni respeto, solo un abismo imposible de ignorar. Durante los días siguientes, Javier dejó de discutir conmigo. No hubo más reproches directos ni escenas de gritos, lo que al principio interpreté como un respiro, pero en realidad era la calma de alguien que está preparando algo detrás de mi espalda. Yo seguía yendo a trabajar con el estómago encogido, intentando mantener una apariencia de normalidad con los compañeros, mientras él se mostraba distante en casa, encerrado en el despacho o saliendo a reuniones de las que no me daba detalles. No era el mismo hombre que yo conocía, era otro más calculador, más frío, y eso me daba un miedo que no me atrevía a confesarle a nadie.
Una tarde llegué del trabajo y encontré la mesa del comedor puesta con 2 platos, 2 copas de vino y una botella de Rioja abierta. Me sorprendió, porque desde que estalló todo no había tenido un gesto así, y durante unos segundos pensé que quería hablar, que tal vez había una posibilidad de reconciliación. Me cambié de ropa, me lavé la cara para borrar las ojeras y me senté frente a él. Javier parecía tranquilo, hasta sonriente, lo que me descolocaba. Vamos a cenar tranquilos, como 2 adultos que tienen que tomar decisiones importantes, dijo sirviendo vino en las copas. Asentí, aunque tenía un nudo en la garganta. La comida fue extraña, hablaba poco pero me observaba con atención, y yo apenas podía probar bocado. Cuando terminamos, apoyó los codos en la mesa y me miró fijamente. He estado pensando en cómo manejar esto. No voy a tolerar que me humilles y luego pretendas seguir aquí como si nada. Así que he tomado medidas. Me quedé inmóvil. ¿Qué medidas?, pregunté con voz temblorosa. Sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo puso frente a mí. Lo abrí y dentro encontré copias impresas de correos electrónicos, capturas de mensajes y un par de fotos de Álvaro y yo entrando en el hotel. Me quedé helada. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté. Contraté a un detective privado hace semanas, cuando empecé a sospechar que algo iba mal. Lo que vi el sábado solo confirmó lo que ya sabía. Tengo pruebas suficientes para destrozarte si quiero, y créeme, sé exactamente cómo usarlas. Sentí que el aire me faltaba. Javier, por favor, no hagas nada. No lo publiques, no lo enseñes, podemos intentar arreglarlo. Él apoyó la espalda en la silla, disfrutando de mi desesperación. No te preocupes, Clara, no voy a colgarlo en internet. Soy más elegante que eso. Pero ya hablé con tus padres y con tu hermana. Les envié una copia del informe, con todo. Mañana tendrán tiempo de digerirlo, y cuando los veas el domingo en la comida familiar, tendrás que darles explicaciones. Me llevé las manos a la cara, el estómago revuelto. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas destrozando mi relación con mi familia? Gano que entiendas lo que es la humillación, que sientas la vergüenza en carne propia, que veas cómo se desmorona tu fachada de hija ejemplar y esposa correcta. No quiero que pienses que puedes volver a mirarme a los ojos como si nada hubiera pasado. Intenté replicar, pero mi voz salió rota. Les he fallado a ellos, pero tú también estás destruyendo a todos con esto. No solo a mí. Él golpeó suavemente la mesa con el dedo índice. No, Clara. Lo destruiste tú el día que decidiste acostarte con Álvaro. Yo solo estoy enseñando la verdad. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, al llegar al trabajo, noté las miradas de algunos compañeros que parecían saber más de lo que yo quería. En el correo corporativo había un mensaje anónimo reenviado con las mismas fotos que Javier me mostró. Me quedé sin respiración. Fui al baño y abrí el correo en mi móvil para confirmar que no estaba alucinando. Las imágenes habían circulado por la oficina. No tenía dudas de quién lo había hecho. Llamé a Javier desesperada. ¿Qué has hecho? ¿Han llegado al trabajo? ¿Qué quieres? ¿Que me echen? Su voz sonó calmada, casi satisfecho. No sé de qué me hablas, Clara. Si las fotos llegaron ahí, será porque el detective las envió a alguien. Yo solo pedí un informe. Supongo que el resto ya no está bajo mi control. Eres un hijo de puta, le grité llorando. Llámame lo que quieras. Pero te lo advertí, quería que sintieras lo mismo que yo sentí ese día frente al hotel, cuando me dejaste como un imbécil frente a medio Madrid. Y créeme, todavía no hemos terminado. Colgué sin poder articular más palabras. Pasé el resto de la jornada encerrada en mi despacho, intentando trabajar mientras sentía la tensión de cada mirada. Al salir, no fui capaz de volver a casa directamente, me quedé una hora en el coche, temblando.
Sabía que Javier estaba construyendo algo más grande, una venganza que iba más allá de la simple humillación. Cuando finalmente me atreví a entrar en el piso, lo encontré recogiendo papeles y carpetas del despacho. Voy a mudarme temporalmente a casa de mi hermano. No quiero compartir techo contigo. Pero antes de irme quiero que sepas algo, he abierto una cuenta aparte, he movido parte del dinero y he cambiado la clave del banco. No vas a poder disponer de nada sin mí. Y además, pedí cita con un abogado para empezar los trámites del divorcio con toda esta documentación. Me quedé paralizada en el marco de la puerta. No puedes hacerme eso. No puedes dejarme sin nada. Él se acercó y me habló despacio, casi susurrando. Claro que puedo. Yo siempre he sido el que mantenía las cuentas en orden, el que pagaba las facturas, el que se aseguraba de que no nos faltara nada. Tú solo disfrutabas de esa seguridad mientras me traicionabas. Ahora vas a ver lo que significa estar sin mi apoyo. Intenté tocarle el brazo, pero se apartó con brusquedad. No me toques. Esto es solo el principio. No me voy a quedar tranquilo hasta que sientas que lo has perdido todo. Aquella noche supe que ya no estaba enfrentándome solo a un marido herido, sino a un hombre que había convertido su dolor en una estrategia de venganza meticulosa y calculada. Después de la humillación pública en el trabajo y en mi propia familia, pasé varios días en un estado de shock. Mi madre apenas podía hablarme sin romper a llorar. Mi hermana me había bloqueado en el móvil y en la oficina me relegaron a tareas menores mientras decidían si iban a sancionarme o no por dañar la imagen de la empresa. Me sentía atrapada en un círculo de vergüenza y miedo que yo misma había provocado, pero lo que más me dolía era saber que Javier estaba detrás de cada movimiento, planificándolo con calma. Había alcanzado su objetivo. Yo ya no era la mujer segura de sí misma que entraba sonriente en una gestoría del centro de Madrid. Ahora era una sombra que caminaba cabizbaja esperando el siguiente golpe. Una tarde, después de varios días sin verlo porque se había mudado a casa de su hermano, Javier me llamó y me pidió que nos viéramos en un café de Moncloa. Acepté porque no soportaba más la incertidumbre. Llegué antes de la hora pactada y estuve 20 minutos mirando la puerta con nerviosismo hasta que apareció. Vestía con traje, perfectamente arreglado, como si saliera de una reunión de negocios. Se sentó frente a mí, pidió un café solo y me miró con calma, lo que me inquietaba todavía más. Tenemos que hablar de cómo terminamos esto, dijo sin rodeos. Yo respiré hondo. No quiero terminar, Javier. Sé que no tienes motivos para creerme, pero estoy dispuesta a cambiar, a hacer lo que sea necesario para que volvamos a estar juntos. Él dio un sorbo al café y negó con la cabeza. No se trata de lo que estés dispuesta a hacer ahora. Se trata de lo que hiciste cuando aún había tiempo de hablarlo y elegiste no hacerlo. Tú decidiste que era más fácil buscar a otro que enfrentarte a mí. Ese es el problema, no tu disposición actual. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas para no temblar. Lo entiendo, lo acepto, pero también sé que no quiero perder todo lo que hemos construido. Me equivoqué, te fallé, pero también podríamos ver esto como una señal de que necesitamos reconstruirnos. Podríamos intentarlo, aunque sea con ayuda profesional. Él me interrumpió. No, Clara. Deja de insistir en esa palabra. Reconstruir implica que quede algo sólido sobre lo que trabajar. Y lo que había entre nosotros ya no existe. Yo no confío en ti, no puedo ni mirarte sin imaginarte con él, y no hay terapia que borre esas imágenes de mi cabeza. No voy a compartir la cama contigo pensando en lo que hiciste. Mi garganta se cerraba, pero conseguí hablar. Entonces, ¿qué quieres? ¿El divorcio inmediato? ¿Que venda el piso y me marche sin nada? Dímelo claro, porque no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Javier dejó la taza en el platillo y me sostuvo la mirada. Quiero que entiendas que nuestra historia terminó. Voy a pedir el divorcio, sí,
y lo haré con todas las pruebas que tengo. No pienso arruinarte económicamente, no soy tan cruel, pero tampoco voy a dejarte salir indemne. Tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tus actos, y parte de eso es aceptar que ya no somos una pareja. Noté cómo me ardían los ojos, pero no quería llorar en ese café lleno de gente. Podríamos separarnos sin destrozarnos, Javier. Podrías dejar de usar todo eso contra mí y simplemente aceptar que me equivoqué. Podrías dejar de vengarte. Él rió con amargura. ¿Dejar de vengarme? ¿Y qué me queda a mí? Tú me quitaste la confianza, me quitaste la dignidad. Lo mínimo que podía hacer era devolverte una parte de ese dolor. Ahora entiendes lo que se siente cuando todo se derrumba en torno a ti. Eso es lo que yo viví aquella mañana frente al hotel. No es lo mismo, murmuré. Es exactamente lo mismo, replicó él con firmeza. La diferencia es que yo no lo busqué. Tú sí. Y ahora pretendes que te dé consuelo cuando lo único que mereces es distancia. Me mordí los labios para no estallar en lágrimas. No quiero terminar odiándote. Hemos pasado demasiados años juntos. Prefiero que al menos podamos despedirnos como dos personas que compartieron una vida. Javier me miró en silencio durante unos segundos, evaluando mis palabras. No te odio, Clara. Ojalá pudiera odiarte, sería más fácil. Lo que siento es decepción, una decepción tan profunda que me impide seguir a tu lado. Y eso es peor que el odio, porque significa que no hay marcha atrás. El camarero se acercó para preguntarnos si queríamos algo más, y Javier levantó la mano negando. Yo aproveché el gesto para secarme discretamente los ojos. Él recogió su chaqueta, la colocó sobre el respaldo de la silla y me dijo con voz serena, vamos a hacerlo civilizadamente. Hablaré con el abogado, te llegará la propuesta de separación en unos días. No voy a dejarte en la calle, tendrás tu parte justa. Pero no me busques más, no me pidas explicaciones, no intentes convencerme otra vez. Para mí esto está terminado. Quise detenerlo, suplicarle que reconsiderara, pero algo en su tono me hizo comprender que no había resquicio posible. Lo vi marcharse del café sin mirar atrás, dejando tras de sí el final definitivo de nuestra relación. Me quedé sola, rodeada de gente que charlaba y reía como si nada, y por primera vez acepté que lo había perdido todo. Salí del local caminando despacio por la calle Princesa, con una mezcla de rabia, tristeza y resignación. Durante unos segundos pensé en llamarlo de nuevo, en perseguirlo, pero me detuve. Entendí que ya no había nada que decir, que la última conversación había sido esa y que insistir solo prolongaría mi humillación. Respiré hondo, levanté la cabeza y caminé hacia el metro, con la certeza de que a partir de ese momento debía aprender a vivir sola con mis errores. Cuando salí del café después de la última conversación con Javier, caminé sin rumbo durante más de una hora. No podía volver directamente al piso porque todo allí me recordaba a él, a lo que fuimos y a lo que había destruido. Terminé entrando en un parque y sentándome en un banco, mirando a la gente pasar, familias con niños, parejas que parecían felices y estudiantes riendo. En ese momento comprendí que durante mucho tiempo había creído que mi vida estaba asegurada, que nada podía cambiar de forma drástica porque teníamos una base sólida, un matrimonio de más de una década y un proyecto común. Esa falsa seguridad fue la que me permitió bajar la guardia y tomar decisiones que no tenían vuelta atrás. Lo que había aprendido de todo esto era que ninguna relación está blindada contra la rutina, contra la falta de comunicación o contra la irresponsabilidad de uno de los dos. Los días siguientes fueron un proceso lento de asimilación. Mi madre, aunque decepcionada, me llamó un par de veces para preguntarme si necesitaba algo. Mi padre apenas me dirigió la palabra en la comida familiar, y mi hermana fue tajante. No sé cómo pudiste hacerlo, Clara. Javier no era perfecto, pero era un buen hombre. Le destrozaste.
No intenté defenderme, no quise justificarme, porque sabía que cualquier explicación sonaría vacía. En el trabajo la situación también empeoró. El director me citó en su despacho y me dijo que, aunque mi vida privada no debería influir en la empresa, la imagen que se había proyectado había generado demasiadas tensiones. Me invitó a pedir una excedencia o a buscar otra salida. Salí de la oficina con un sobre en la mano y la certeza de que estaba perdiendo todas mis estructuras al mismo tiempo. Las noches eran lo peor. Intentaba dormir, pero el silencio del piso me pesaba demasiado. Me movía de un lado a otro en la cama vacía, recordando las discusiones, los reproches, pero también las risas que compartimos durante tantos años. Pensaba en las vacaciones en la costa, en las cenas improvisadas, en las pequeñas rutinas que parecían insignificantes pero que ahora echaba de menos con una punzada insoportable. La nostalgia no servía para nada, pero era imposible evitarla. La aceptación vino de golpe una madrugada en la que me levanté y me vi en el espejo del baño. Estaba demacrada, con los ojos hundidos y la piel apagada. En ese instante me dije en voz alta, esto es lo que has hecho, y ahora tienes que cargar con ello. Con Javier no volví a tener contacto directo después de aquella cita en Moncloa. Un par de semanas más tarde recibí la notificación del abogado con la propuesta de divorcio. La leí varias veces, temblando. No me dejaba en la calle, como había prometido, pero sí quedaba claro que el piso lo venderíamos y que la mayoría de los ahorros quedaban bajo su control. Tendría una parte suficiente para empezar de nuevo, pero muy lejos de la comodidad que había disfrutado durante años. Firmé los documentos con lágrimas en los ojos, pero también con un extraño alivio. Era el final oficial de algo que ya estaba muerto. En medio de todo ese caos, comprendí que había aprendido varias lecciones, aunque de la manera más dolorosa. La primera era que el silencio en una pareja es más destructivo que cualquier pelea. Yo había dejado de hablar con Javier de lo que sentía, había guardado mis frustraciones y mis carencias hasta que explotaron de la peor forma. Si en algún momento hubiera tenido el valor de sentarme con él y decirle claramente que me sentía sola, que necesitaba atención, quizá no habríamos llegado hasta allí. La segunda lección era que los errores tienen consecuencias reales, no solo morales. Mi aventura con Álvaro no fue un simple desliz, fue una cadena de decisiones conscientes que arruinaron mi matrimonio, mi familia y mi trabajo. La tercera lección fue que la venganza puede ser tan devastadora como la traición. Javier eligió destruirme con precisión, y aunque yo fui la causante inicial, él se aseguró de que no me quedara ninguna ilusión de impunidad. Hubo un momento en el que pensé en llamar a Álvaro, en buscar consuelo en la única persona que había estado en esa historia conmigo, pero desistí. Él nunca me prometió nada, nunca me habló de futuro. Era evidente que para él también había sido solo un escape temporal. Me limité a borrar su número y cortar cualquier contacto. No quería arrastrar más errores a mi vida. Un mes después de la separación, decidí mudarme de barrio. No soportaba seguir cruzándome con los mismos vecinos que me miraban con lástima o con desprecio. Alquilé un pequeño estudio en Carabanchel, modesto pero suficiente para mí sola. Allí empecé a reconstruir, no una relación, sino mi independencia. Compraba solo lo necesario, cocinaba para una sola persona y pasaba muchas horas pensando en lo que quería hacer con el resto de mi vida. Acepté que Javier nunca volvería. No me debía segundas oportunidades, y yo no tenía derecho a pedírselas. Lo único que podía hacer era asumir mi culpa, aprender de ella y seguir adelante. No buscaba redención, solo un nuevo comienzo. El dolor seguía ahí, pero empezaba a convertirse en un recordatorio de que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Si alguien me preguntara ahora que aprendí de todo, respondería sin dudar que lo peor no es perder a una pareja. Lo peor es perder la confianza de todos los que te rodean y quedarte con la imagen de ti misma como alguien que no supo valorar lo que tenía. Esa es la verdadera condena. Lo que sigue para mí es simple: trabajar,
reconstruir la relación con mi familia poco a poco, y aceptar que nunca volveré a ser la mujer que fui antes de aquel sábado en el hotel. He pagado un precio alto, y lo seguiré pagando durante mucho tiempo, pero al menos ya no me engaño. Sé quién soy y lo que hice, y con eso tendré que vivir.